¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. En este Viernes Santo vamos a reflexionar sobre la liturgia que hoy nos propone la Iglesia, el Día del Señor, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que celebramos en este día santísimo, día en que la Iglesia no celebrará la Eucaristía, la Santa Misa, sino que simplemente tendrá la recepción eucarística y la lectura de la Pasión, así como la adoración de la Santa Cruz. Vamos a recordar un poco de qué van los misterios de este día. Misterios que empiezan precisamente con el anuncio de la pasión de Jesús hacia sus discípulos la noche anterior. En la noche de Jueves Santo se queda en oración en aquel huerto de Getsemaní y es arrestado. Desde ese momento contamos ya el inicio del Viernes Santo. El Viernes Santo es para la Iglesia el día en que toda la historia de la salvación tiene su culmen, porque es Cristo Redentor, aquel que se va a entregar como el Cordero llevado al matadero en favor de todos nosotros, por salvarnos, por redimir nuestros pecados. Vamos a leer la lectura de la pasión del Evangelio de San Juan. En este relato que se lee los Viernes Santos, todos los Viernes Santos, escuchamos precisamente cómo es ese inicio del Viernes Santo con la oración de Jesús en el huerto y posteriormente cómo es llevado ante las casas de Anás, de Caifás, ante Herodes y ante Poncio Pilato, pues golpeado, vejado, humillado, maltratado. El Señor sufre por amor a nosotros y nos deja todo su amor, su misericordia, su compasión, su corazón herido para demostrarnos cuánto nos ama. En este día también se va a conmemorar como Cristo vivo el crucifijo o la cruz como el árbol que da la vida, como ese árbol primero que nos quitó la virtud de ser criaturas perfectas como era Adán y Eva, puras, inmaculadas, y cayeron en el pecado gracias a esa desobediencia, podríamos decir, o a raíz de esa desobediencia. Sin embargo, el árbol que da la vida es este árbol de la cruz, Cristo clavado en la cruz por amor a nosotros. Estos misterios, pues, de salvación son los que contemplamos. Y vamos a escuchar, entonces, en primer lugar, el relato de la pasión según San Juan. Del Evangelio según San Juan. Cuando terminó de hablar Jesús y sus discípulos, salieron de allí, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que había cerca. Este lugar era conocido por Judas el traidor, porque Jesús reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Judas el traidor estaba allí con ellos. En cuanto les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Volvieron a contestarle: a Jesús de Nazaret.
Jesús les dijo: ya les he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que él mismo había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cáliz de amargura que el Padre me ha preparado? Los soldados romanos, con su comandante al frente, y la guardia judía arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido, lo condujeron a casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró: yo he hablado siempre en público, he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, y ellos podrán informarte. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada, diciéndole: ¿cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he hablado mal, demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió con las manos atadas a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata calentándose, uno le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le insistió: ¿cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo, y en aquel momento cantó el gallo. Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Pilato, por su parte, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos dijeron: nosotros no estamos autorizados para condenar a nadie. Así se cumplió la palabra de Jesús, que había anunciado de qué forma iba a morir. Pilato volvió a entrar en su palacio, llamó a Jesús y le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le explicó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera,
Mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió, ¿entonces eres rey? Jesús le respondió, soy rey, como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso he nacido, y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos, yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen derecho a que les ponga en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Pero ellos seguían gritando, no, a ese no, deja en libertad a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo, y se acercaban a él diciendo, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo, Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Salió pues Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre los hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras: Este es el hombre. Los jefes de los sacerdotes, los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos insistieron: Nosotros tenemos una ley, y según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen? Jesús le respondió: No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Desde ese momento Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del César. Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en lengua de los judíos se llama Gábata. Era la víspera de la fiesta de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos comenzaron a gritar: Mátalo, crucifícalo. Pilato insistió: ¿Cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes contestaron: Nuestro único rey es el César. Pero entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombros su propia cruz salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto a otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner en la cruz un letrero que llevara esta inscripción: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron: «No escribas el rey de los judíos, sino más bien, este hombre ha dicho: yo soy el rey de los judíos». Pero Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado. Dejaron aparte la túnica. Como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, los soldados llegaron a este acuerdo: «Es mejor que no la dividamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió este texto de la Escritura: «Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes». Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después, Jesús, sabiendo que todo había sido cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó: «Tengo sed». Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de la caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y le dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hacemos un momento de silencio. Como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas de los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: «No le quebrará ningún hueso». La Escritura dice también en otro pasaje: «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los 2 se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de la Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Como hemos escuchado en el relato de la Pasión del Señor, capítulo 19 del Evangelio de San Juan, hemos contemplado cómo nuestro Señor, después de hacer esa oración en el huerto de Getsemaní con sus discípulos que estaban casi cayendo de sueño, cansados, tal vez preocupados, o bien ya sea que la cena de Pascua les había caído un poco pesada. Sin embargo, también habían recibido el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús mismo aquella misma noche en que había instituido la Eucaristía. Los discípulos todavía no comprendían la magnitud de los misterios que se estaban celebrando en esos momentos. Fue hasta que llegaron los soldados, guiados por Judas Iscariote, los que arrestaron a Jesús y los que se llevaron al maestro como ajusticiado, como prisionero, como delincuente, como si fuera un bandido. El Señor sufre moralmente, primero, la desolación, el abandono de sus discípulos que habían huido, habían corrido. Pedro, tal vez con un poco de valentía, se acerca a cortar aquella oreja de aquel soldado. Pero Jesús no quiere la violencia. Le pide guardar la espada. Nos pide guardar también nosotros la paz en los momentos de dificultad, de mayor zozobra, de mayor miedo. Es cuando debemos de guardar mayor la fe, de evitar la violencia, de mantener la oración y la paz. Jesús es llevado a ese pretorio. Es ajusticiado primero por Anás y Caifás. Y también después es llevado ante Herodes. Todos se burlan. Todos buscan hacer leña del árbol caído. Buscan su superioridad. Muchas veces es lo que busca el mundo para el cristiano. Burlarse de su fe, burlarse de su actitud orante, de su espera gozosa, de su alegría, de su caridad, de su servicio, de su humilde entrega al Señor. Pero no tengamos miedo, el Señor mismo fue el primero en darnos ejemplo de que todo esto tiene que pasarle a un cristiano, a un seguidor de Jesús. Y todo esto redunda en gloria y alabanza al Señor, porque estamos siendo realmente seguidores de aquel que ha dado la vida por nosotros. Después de esto es llevado ante Poncio Pilato. Lo mandan a azotar. Le ponen una corona de espinas, pero también lo interroga. Le quiere invitar a negar lo que realmente es el Mesías, el Salvador. Para Pilato era dejar atrás las locuras de un hombre que buscaba ser ante el pueblo judío tal vez un taumaturgo, un sanador, pero también era visto como el Mesías. Y esto implicaba políticamente una acechanza contra el César. Era contrario a las normas, a la legislación de la época. Pilato también había recibido en sueños de su esposa, Claudia, que no hiciera daño a aquel hombre, porque había hecho mucho bien y ella lo había intuido en sueños que era un hombre de bien. Pilato busca ante todo también el no querer matar a Jesús. Primero lo manda a azotar, luego lo pone en evidencia ante los judíos y les dice que no encuentra ningún daño, ningún delito que él haya hecho, y por tanto se lava las manos. Él lo pone en las manos de los judíos. Incluso trata de cambiarlo por Barrabás, de salvar a Jesús, pero ellos piden a Barrabás. El mundo sigue pidiendo pecado,
placer, concupiscencia, bienes materiales, todo lo que no sea Jesús. Todo es preferible, es más agradable, es más armonioso, es más deseable. Y esto es parte de nuestra naturaleza caída. El hombre tiene esta naturaleza caída y siempre va a procurar tal vez un egoísmo, una satisfacción personal antes de una vida realmente entregada al Señor. Pero aquí hay que tener en cuenta esto. Jesús no se siente menos, al contrario, también muere por Barrabás, también muere por él. Él viene a dar su vida en rescate por todos, los de antes de Jesús y los después de Jesús, todos, absolutamente todos, no hay distinción para él. Pero en este caso, pudiendo haber salvado a Jesús, Pilato simplemente se lava las manos. Nosotros no hagamos lo mismo, no nos lavemos las manos. Hoy en un día, sí, físicamente hay que lavarse las manos, especialmente en estos tiempos del virus, pero moralmente me refiero, no se puede uno desentender del hermano. Cuando hay que ayudarlo, a veces nosotros podemos pensar más en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras capacidades, en nuestras carencias, y pues cada quien que se rasque con sus propias uñas. Y ahí es donde el Señor nos enseña que no, donde hay que sabernos dar, entregar. Yo creo que la palabra que resume todo este día de la pasión de Jesús se llama entrega. Una entrega es dar sin condiciones, dar porque quiero, porque amo, porque deseo el bien mayor a mi hermano, porque entiendo que es mi hermano y que él es la razón de mi existencia. Jesús ve en esta entrega la mayor forma de darnos a conocer su amor, el amor del Padre misericordioso, el amor de un hijo, del Hijo de Dios, que está dispuesto a dar su vida en rescate por nosotros, siendo Él el inocente y nosotros los pecadores. Y es llevado, por tanto, sentenciado a muerte ante los soldados que todavía se abalanzan contra Él, lo bofetean, lo escupen, lo golpean con toda hazaña, con todo rigor, lo flagelan y sobre todo le ponen esa corona de espinas, esa caña, esa vara, burlándose de que allí está el rey de los judíos, despojándole de sus vestidos, poniéndole una túnica de púrpura, haciéndole reverencias. Jesús carga después con la cruz, con una cruz que Él no merecía llevar, pero que está dispuesto a llevar porque nos ama. Una cruz que tú y yo debemos de cargar cada día si queremos avanzar en el camino de la salvación. De ir como esos cireneos que fueron, que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, pero que nosotros no por obligación, sino ahora porque somos discípulos del Señor, queremos cargar a diario esta cruz de cada día. Una cruz en la que también va cargando otro hermano, otra preocupación, la misma familia, las mismas situaciones de cada día. Todo esto lo vamos sobrellevando. Pero recordar, Jesús es quien nos guía. Él es quien carga la cruz. Nosotros simplemente le ayudamos, le apoyamos. Hay que dejar que Jesús realmente nos salve. Pero para ello hay que dejarse salvar por Jesús. Si nosotros queremos hacerlo todo, si nosotros queremos ser nuestros redentores, nuestros mesías, imposible va a ser. La carga va a ser pesadísima y un día la vamos a tirar y nos vamos a cansar y vamos a decir basta, no queremos a Dios en mi vida. Porque estamos hartos, porque es insoportable la cruz sin Cristo. Pero qué agradable es la cruz cuando Cristo va en ella, porque tenemos la fe que Él, que nos ha puesto
en un lugar difícil, es precisamente para acrecentar nuestra fortaleza y nuestra fe y acercarnos más a Él y asemejarnos más a Él. Pedro negó a Jesús. Pedro, que estaba también pendiente de a dónde habían llevado a Jesús junto con Juan, se sintió acorralado ante las críticas y los señalamientos de aquellos que le decían: tú eres Galileo, tú estabas con Jesús el Nazareno, yo te vi a ti. Y él negando al maestro, aquel que lo había recibido después de esa pesca milagrosa, y le dijo: ven y sígueme. Pedro, que había visto milagros, que había visto la transfiguración de Jesús, que había sido llevado hasta el frente en la oración en aquel huerto de Getsemaní. Pedro, Simón Pedro, es el primero en negarlo. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y así fue. Todos podemos negar a Jesús en nuestra vida. Todos tenemos la debilidad de la negación, de no querer comparecer ante el mundo como cristianos, de no querer aparecer también con esta actitud. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es el que rechaza esta vida de solidaridad cristiana, porque nos pide, claro, exaltar al ser humano, pero el ser humano individual. Yo creo que la pandemia, uno de los frutos de esta pandemia, es volver otra vez a la unidad, tanto familiar, primero aquellos que se han encerrado, como en la solidaridad se han hecho cantidad de iniciativas solidarias en favor de los otros, que nos habíamos olvidado a veces de mirar al rostro del hermano. Pasamos indiferentes, hasta en el transporte público somos uno más, indiferentes. Pero se nos olvida que Cristo nos ha llamado a la salvación. ¿Y qué es la salvación? Actuar el reino de Dios aquí y ahora. Mantener un espíritu cristiano de servicio, de caridad, de fraternidad, de solidaridad, de abnegación, de negarse a sí mismo, de quitarse el pan y poderlo dar al hermano, de compartir. Estos son los frutos, tal vez, de esta pandemia, pero también son los frutos que Cristo nos va dando durante este recordar su pasión y muerte, que aun cuando le podamos negar, podemos también llorar amargamente como Pedro, arrepentirnos y acercarnos con fe viva al Cristo que ha muerto y resucitado para mi salvación. Jesús carga con esa cruz, es clavado en la cruz por mí. Siente ese dolor interno de las heridas, de las llagas de nuestro Señor. Hoy tenemos que realmente llorar aunque sea moral, internamente, nuestros propios pecados, porque hemos hecho mucho mal. Pero mucho más es la misericordia de Dios que hoy se derrama en nosotros con la sangre bendita del Redentor. Por eso el color rojo nos recuerda precisamente este día. Los sacerdotes vestimos de color rojo el Viernes Santo para recordar la pasión de Jesús, la sangre que nos ha redimido, pero también que Jesús mismo se puso este color rojo, fue vestido de este color como una forma, una señal de que Él realmente era el Rey y el Salvador del universo. Crucificado con otros 2 malhechores, burlándose uno, clamando a Él el otro. Tú que eres el Rey de los judíos y que has hecho, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Claro, el egoísmo por delante. Sálvate a ti, sálvame a mí.
pero en un tono burlesco. Y eso no es fe. En cambio, la fe de aquel otro hombre pecador que en el último momento, tan buen ladrón, quiso robarse el cielo, robarse la ternura de Jesús, la compasión de Jesús, y le dice al otro: tú que estando en el mismo suplicio no temes a Dios. Nosotros culpa tenemos, pero este hombre nada malo ha hecho. Jesús, cuando llegues a tu reino, cuando tu reino llegue y se establezca, acuérdate de mí. No le pide otra cosa sino la memoria, que Jesús lo tenga en la mente y en el corazón. Y es lo que debemos de pedir hoy más que nunca, que Jesús nos tenga en el corazón, en la mente, en su alma, en su ser, que seamos los consentidos del Señor. Nada más eso, que seamos la niña de los ojos de Dios. Nada más eso. ¿Qué más queremos? Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Es la dicha de aquel que recibe al pecador arrepentido. Por eso Jesús decía: hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy también por eso es el día del perdón. Un día en el que clamamos perdón a Dios. Cuando se hace la adoración de la cruz, pedimos perdón. Y el mundo pide perdón. Porque pedimos por las necesidades del mundo entero, por los pecados del mundo entero. Y clamamos ante la cruz de Jesús que tenga misericordia de todos nosotros, que recordemos constantemente que Él ha muerto por nosotros, que nos ha lavado con su preciosa sangre y ha dado también la puerta de entrada para todos nosotros como aquel pecador arrepentido, para que cada uno llegue al cielo. Jesús ha abierto para ello las puertas, para que todos tengamos esa posibilidad de entrar. No por nuestros méritos, es mérito del Señor. Lo único que dijimos nosotros era: perdón, Señor, perdón. Pero un perdón realmente que cala hasta lo más íntimo del corazón. Porque eso es lo que vio Jesús en aquel hombre. Su arrepentimiento sincero clavado en la cruz a un lado de Jesús. María Santísima estaba allí. No podía dejar de ser la discípula fiel desde el momento en que recibe el anuncio del ángel de recibir a Jesús en sus entrañas, para nunca más separarse de él. Y lo siguió durante su vida pública. Y en aquella última cena seguramente estuvo ahí cerca, pendiente de su hijo, pendiente cuando fue también arrestado y fue en su búsqueda. Y verlo también caminar aquel Via Crucis, cargando la cruz. Aquel dulce encuentro con María, como nos dice la tradición del Via Crucis, debió de haber sido un momento maravilloso, cara a cara, la madre con el hijo. Y es la madre de Dios la que se hace madre nuestra en el momento de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo, el ser humano. Aquel pecador necesitado de que tú lo lleves al cielo, de que tú seas su madre orante, su intercesora, que tú seas los brazos que lo cubran, que lo defiendan de los pecados, que su manto amoroso de madre sea nuestro refugio. Y le dice al discípulo amado: allí está tu madre. Nosotros, si realmente somos discípulos muy amados de Jesús, tenemos que amar primero ante todo a María. Sin María no habría encarnación, sin el sí de María. Y en este momento, en el Stabat de María,
en el estar de pie de María junto a la cruz, también se obra la maravillosa herencia para todos nosotros de tener una madre protectora, una madre intercesora, una madre que nos guía al cielo. La madre dolorosa, la madre de la aflicción, la madre de las angustias, la madre de la soledad. Todo esto nos recuerdan las distintas advocaciones que tenemos de María con este dolor, los 7 dolores de María. Pero que ella realmente vivió ese dolor, no porque tuviera ella pecados, al contrario, sino que ella se sentía madre de los pecadores y quería ver el sueño de Dios cumplido, que todos los hijos de Dios, todos nosotros los pecadores, podamos llegar al cielo. Ese es el sueño también de María. Por eso sus lágrimas, por eso su aflicción, por eso su estar de pie, en pie de lucha contra el pecado, contra el miedo, contra el egoísmo del ser humano, porque María nos enseña a ser también nosotros solidarios, compasivos, misericordiosos, atentos a los hermanos, en este caso ella a los hijos. Ella que le hizo su misma túnica al Señor, que no fue cortada, al contrario, fue echada a suertes. ¿Qué mejor suerte podemos tener hoy de recibir a María como nuestra madre? Jesús ya en el momento de morir exclama: tengo sed. Tiene sed de nosotros, tiene sed de vivir a un lado de nosotros, de tenernos en el corazón. Tiene sed de arrepentimiento para que podamos entrar a ese cielo maravilloso. E inclinando la cabeza, entrega el Espíritu. Debemos de sabernos entregar hoy pues al Padre. Esta palabra de entrega, que no se nos olvide a lo largo de este Viernes Santo. Entregarme. Señor, enséñame a entregarme. Ten piedad de mí, Señor, de mis pecados. Y como una forma de arrepentirme, de llevar esta penitencia durante toda mi vida, enséñame a entregarme a diario, todos los días hasta el final de mi vida. Que esta lanzada en tu costado abierto, de donde brotó sangre y agua, me limpie, me purifique de todo mi mal, de todo mi egoísmo, de toda mi individualidad, de toda mi concupiscencia, de toda mi soberbia. Señor, lávame, purifícame, sáname, restáurame. Jesús, que fue cubierto con estas vendas, con mirra y perfume, y fue llevado en su sepulcro, primero a los brazos de María y después a aquel huerto donde fue sepultado. También nosotros debemos entender que debemos de abrazarnos a la Madre, de llevarnos también con esta purificación constante de nuestros pecados, con un examen de conciencia diario, esperar cada día la resurrección. Esa espera en ese huerto, así como en un huerto el hombre cayó en pecado, en un huerto también será redimido, será restaurado, será sanado, será salvado, será resucitado. Esperemos con gran gozo la resurrección de Jesús, la dicha, la maravilla de aquel que ha dado su vida por nosotros, que ha entregado su vida por nosotros. Les invito pues que en esta reflexión de Viernes Santo también nosotros hagamos una adoración a la cruz de Jesús y digamos con fe: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo.
Venid y adoremos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Vayamos solidariamente a entregar nuestras vidas en favor de nuestros hermanos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde México les deseo también vivir una Semana Santa muy rica en oración, y seguimos pidiendo por nuestros hermanos difuntos, especialmente en España y en todo el mundo, pero en España han sido muchísimos. Sigamos pidiendo unos por otros. Dales, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Su alma y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea.